Empezamos el vídeo con una adivinanza. ¿Sabéis qué tiene en común este dinosaurio que tengo aquí a mi lado y la distribución Linux que utiliza la Estación Espacial Internacional? Sí, exacto, que ambos se llaman Trixie. Debian 13 Trixie, que es la distribución que es la madre del cordero, porque es la distribución en la cual está basada muchísimas distribuciones de GNU Linux. Es la madre de Ubuntu. Madre mía. Es la madre de Linux Mint. Es la madre de muchísimas distribuciones. Siempre ha tenido esa fama, ¿verdad? La fama de ser una roca fiable, una roca dura, estable, difícil de roer, difícil de combatir y más aburrida que un domingo sin internet porque se ha ido wifi. No hay internet. Pero esta vez algo huele diferente. No, no es comida. La gente está diciendo que se ha vuelto moderna, que ha cambiado, que es diferente. Todo esto lo vamos a ver en este vídeo. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola, hola, soy Carla, tu Linuxera de confianza. Y hoy vamos a responder esa pregunta del millón. ¿Ha conseguido Debian 13 salir de la prehistoria y sin montar un pollo? Pues te explico, ¿realmente vale la pena en 2025? ¿Sigue teniendo Debian ese look anticuado de una oficina de los años 90? Pues, como podéis, ya me he equivocado de foto. No, esa foto no era. Pues no, como podéis ver, aquí tengo UKD Plasma actualizado a la versión 6.3 con el fondo Ceratopsian. Qué complicado. Los escritorios han sido actualizados, igual que muchísimos paquetes también. Aquí tenéis también GNOME con la versión... ¿Qué versión tiene GNOME? No me acuerdo. GNOME 5. GNOME 48, ahora XPCE 4.20, LXDE actualizados. Otro cambio es apt 3.0. Si abrimos un terminal todopoderoso y ejecutamos sudo apt install algo, veréis que cuando instalamos algo nuevo se marca de color verde. Si ejecutamos sudo apt remove, entonces se mostrará rojo. Verde, instalar, rojo, eliminar. Después de 30 años que no se ha actualizado esto, después de 30 años han tenido la fabulosa idea de decir, oye, ¿y si le colocamos colores? Porque con colores, pues se verá más bonito. ¡Uy, sí! ¡Qué maravillosa idea! Pues vamos a ponerle colores. Ahora, si eres un geek que lleva tiempo usando GNU Linux, es muy probable que estés presumiendo tu escritorio con NeoFetch. NeoFetch es ese comando que escribes en el terminal en el que aparece el logotipo de la distribución, users by the way, y en el otro lado las características del PC. Bueno, ese comando no existe. ¿Puedes probar con sudo apt install neofetch? No, no existe en los repositorios. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar sudo apt install fastfetch. Fastfetch es algo parecido que hace básicamente lo mismo. Como veis, pues es igualito. Puede ser que si eres un hipster de los escritorios, pues no te guste. Y es que Hyperland ha desaparecido, no ha conseguido sobrevivir la actualización. Vale, luego hay un tema un poco que se está produciendo ahí, un salseo, pero un salseo de los buenos, como para tomar un café removido. ¿Qué ocurre con firmware non-free? Bien, pues resulta que Debian ha tenido la idea de incorporar firmware non-free, firmware en inglés, ha salido del chat. Bien, para los que no lo sepáis, Debian siempre ha sido el purista de la clase, siempre ha sido la distribución 100% libre de GNU Linux. Pero al incluir esto, pues está incluyendo software privativo en la ISO. Y cuando instalas el sistema, pues ese software privativo está incorporado. Esto por un lado
es una buena noticia, porque para la gente novel de GNU Linux, la gente nueva, pues esto te evita tener problemas con el Wi-Fi, con la tarjeta gráfica, con controladores en el momento de hacer la instalación. Pero por el otro lado, si eres un purista, si te gusta el software libre, pues seguramente esto no te guste demasiado. ¿Queréis el 5% de cuota de mercado? Facilitad las cosas, que ya lo estamos haciendo bastante bien. Pero claro, la gente que le gusta software 100% libre, pues eso no les va a gustar. Ahora vamos a la sala de máquinas, vamos a las tripas de Debian 13, que aunque sea un dinosaurio, una distribución que siempre ha tenido muchísimo apoyo a un montón de hardware, no se ha quedado anclada en el paleolítico. ¿Qué significa? Que el soporte para arquitectura i386 ha quedado desfasado. Es decir, que si tienes un PC de 32 bits, pues ya no tienes soporte para ese tipo de PCs. Y dale con las fotos equivocadas. PCs. PC. Si tenías pensado resucitar a tu PC, pues lo tendrás que jubilar o cambiar de distribución. Una distribución que no esté basada en Debian, como por ejemplo Antix o Arch Linux. Espera, que a cambio nos dan soporte para arquitecturas RISC-V. RISC-V es una arquitectura de hardware que es de código abierto. Para que nos entendamos, es el Linux abierto, el Linux del hardware. Es una arquitectura que no tiene patentes. Bajo el capó tenemos el kernel 6.12 Long Term Support funcionando, igual que Canonical. Perdón. Y hablando de cosas modernos, Hola. Cosas de modernos. perdón, Debian jubila a Pulse Audio y adopta a Pipeware por defecto. Es decir, es como Wayland. Wayland está por defecto, pero puedes instalar X11, igual que puedes instalar Pulse Audio. Vale, aquí algo que te puede dar problemas si no tienes cuidado y es el directorio /tmp, que es un directorio donde se guardan archivos temporales. ¿Qué pasa? Que ahora ese directorio está montado como sistema de archivos temporal, es decir, que todo lo que se guarda ahí se guarda en la memoria RAM. Antes esto no ocurría. Entonces, problema que como tengas poca memoria RAM en el PC y se te llene ese directorio, el PC te va a petar. Lo bueno de eso es que al ejecutar tareas de comprimir, descomprimir, tareas que ocupan ficheros temporales, pues te va a ir más deprisa. Luego se ha corregido un error bastante grave que siempre ha estado ahí durante muchos tiempos, que es el fallo del 2038. ¿Qué significa? Normalmente el tiempo se mide con un número que va aumentando cada segundo, desde 1 de enero de 1970. Entonces, ¿qué pasa? Que ese número antes, cuando llegaba al 2038 se reiniciaba, es decir, llegaba a un máximo y volvía a cero. Entonces, es como algo parecido a lo que se pensaba que iba a ocurrir en el año 2000, que iba a haber un apocalipsis con los ordenadores. Bueno, eso se ha corregido ahora en Debian 13 Trixie. Hasta ahora Debian utilizaba una llave maestra para descargar los archivos, para confiar en los archivos de los repositorios. Se utilizaba apt-get para todo esto. Pero como ya sabéis, como apt ha sido actualizado, ahora también han mejorado esto. Es que ahora cada repositorio tiene una llave propia. Esto es como cuando tienes una llave para entrar en casa. Esa misma llave, imagínate que te sirve para el coche, imagínate que te sirve para el trabajo, imagínate que te sirve para muchas cosas. Bueno, pues esto siempre es menos seguro que cuando tienes una llave para cada cosa. Algo que también está produciendo controversia es que los sources, es decir, esos archivos donde tú colocas cada repositorio, el formato ha cambiado. Antes era como más simple y ahora es como un poco más complejo. Se puede migrar estos archivos ejecutando el comando sudo apt modernize sources. Y entonces estos sources pues van a cambiar de formato. Bueno, la cuestión es adaptarse, pero hay usuarios que ya se están quejando de eso. Ahora Debian también incorpora unos sabores, que son los Debian Blends. No, no te asustes, no es que vaya a hacer como Ubuntu, que Ubuntu tiene la distribución para GNOME, la distribución para KDE, la distribución para Mate. No, está todo en la misma distribución. Pero esto lo que hace es que en el momento de instalar
tanto en el instalador principal como cuando ya tienes el sistema instalado con Task Cell y Blend Cell, puedas seleccionar un conjunto de aplicaciones. Es decir, hay un conjunto de aplicaciones para gente científica, para gente astronauta, incluso para niños pequeños. Esto está bien porque te ahorra tiempo en configuración, te ahorra tiempo en buscar programas porque te los preinstala. Hemos visto las novedades, pero ahora vamos a ver si realmente tienes que instalar esta actualización. Bueno, sí, es una actualización, ¿no? Esta distribución o actualizar a Debian 13. Por un lado, puedes hacerlo si buscas estabilidad máxima y modernizar tu sistema. Eres sysadmin, vienes de Ubuntu y te has cansado de Ubuntu, o vienes de Linux Mint y quieres probar de dónde vienen estas instrucciones, quieres probar Debian, entonces sí, ningún problema. No lo hagas si tu PC es una reliquia de 32 bits, si tienes poca memoria RAM, porque lo que he comentado antes te va a provocar problemas. Si quieres lo último de lo último, quieres las últimas novedades del mundo GNU Linux, o eres usuario de tarjetas gráficas NVIDIA. Si tienes una tarjeta reciente como yo, que tengo una RTX 5070, no te recomiendo esta distribución, sobre todo si eres un usuario novato. Si eres más experimentado, sí, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque para instalar NVIDIA, mira, os lo comento, yo he estado 10 minutos para instalar Debian. He estado 1 hora para instalar los controladores de mi tarjeta gráfica, porque el problema es que ni en Debian normal, ni en Debian un estable, ni en experimental tengo los controladores de la tarjeta. Tengo que descargarlos de la página web oficial. Tengo que tocar los archivos, tengo que bloquear No Boot, tengo que activar el No Mode Set, porque si no, Wayland no funciona. Total, que es un caos. Si tienes NVIDIA, olvídate de Debian 13. No estoy diciendo que tengas NVIDIA, estoy diciendo que tengas NVIDIA. Dejando de lado esto, Debian 13 es muy buena distribución, mejora, se reinventa, mantiene su alma. Total, que es una actualización fantástica y es una de las mejores distribuciones que puedes instalar en este 2025, incluso para 2026. En los comentarios, quiero que me llenes la caja de comentarios si has instalado esta distribución, si te está gustando, si no te está gustando, si prefieres mantenerte en la versión anterior o si tienes una distribución diferente. Y suscríbete para más vídeos porque va a haber muchos más. Así que nos vemos en otro vídeo. Chao.